Nuevamente nos vemos en la discusión sobre el censo de población y vivienda, que es porque así se llama en Bolivia. Se trata de censos científicos que se han desarrollado desde 1976. Hay 3 censos científicos propiamente dichos que se hicieron: el de 1976, el de 1992 y el del 2001. El 2012 no hubo censo, a pesar de la propaganda del gobierno. Han hecho un teatro grotesco y, como se dice, una cocina grosera de los datos. Por eso no salen las publicaciones sistemáticas sobre los resultados del censo. Y además lo poco que han lanzado como publicaciones resultan altamente contradictorias, como por ejemplo que disminuya la mortalidad, sobre todo la tasa de mortalidad infantil, y no crezca la población. Bueno, esto es parte de los síntomas de la cocina demográfica, como dicen los demógrafos y estadísticos. La cosa es de que no hubo censo el 2012 y tampoco hubo censo el 2022. ¿Qué tenemos a lo largo de todo este tiempo? Lo que tenemos, de acuerdo a nuestras impresiones, es de que no hay voluntad de hacer un censo. Tampoco hay voluntad de sacar estadísticas fidedignas. El Instituto Nacional de Estadística ha terminado siendo un apéndice del Ejecutivo y de las políticas del gobierno neopopulista, que tiene una forma de gubernamentalidad clientelar. Entonces, el INE se ha convertido en un dispositivo de legitimación, aparentemente de cuantificación de las políticas de gobierno. Y lo menos confiable, obviamente, no solamente son las estadísticas demográficas, sino los cálculos del Producto Interno Bruto y del crecimiento del Producto Interno Bruto, que están bastante inflados, sobre todo por el manejo de la composición, que tienen que ver con las transacciones. Bueno, pero lo que nos interesa es el censo. No se hizo el censo el 2012, no se hizo el censo el 2022 y no se hizo el 2012 porque no puede haber censo sin actualización cartográfica. Ahora hay toda una discusión entre el gobierno y la oposición sobre el censo, que según reclama la oposición, pero no solamente la oposición, sino los comités cívicos, no solamente de Santa Cruz, de que se realice el 2023 y no el 2024, que ya es muy tarde y está muy próximo a las elecciones nacionales, porque suponen que el no tener censo y el no contar con un censo permite la manipulación de los datos en las elecciones nacionales por una inflada población que no se controla, que aproximadamente llega a 2 millones. Bueno, esa es la discusión entre la oposición y el gobierno. El tema que debería interesarnos es el que le debe interesar al pueblo y a la sociedad, es el de contar con no solamente una cuantificación adecuada, demográfica, poblacional, de vivienda, de la población económicamente activa, de las dinámicas socioeconómicas, etcétera, y también de los contingentes y dinámicas de las poblaciones nativas, es contar con indicadores, es decir, con datos estadísticos, indicadores estadísticos que permitan un análisis cuantitativo de lo que ocurre en términos de población y de sociedad. Porque se necesita, pues, tener un conocimiento de los alcances cuantitativos de
las dinámicas sociales. Mientras no se cuente con eso, si ustedes quieren, nos movemos a ciegas. Sin embargo, eso no está en discusión, no se pone en tela de la mesa. Se ha politizado la discusión sobre el censo tanto que se ha perdido todo alcance técnico, todo enfoque técnico, y peor aún, los argumentos tienden a ser triviales, hasta convertir en el censo en una especie de garante contra el fraude electoral. Entonces, es lamentable que ocurra eso, y es lamentable que el gobierno también utilice el tema del censo en el sentido de que acuse a la oposición de conspiración porque está haciendo una movilización y un paro para defender la fecha del censo para el 2023. Es decir, ambos se comportan de una manera que deja mucho que desear cuando se trata de un tema técnico. Y hablando de temas técnicos, lo que nos interesa también es contar con un Instituto Nacional de Estadística Técnico, y eso implica lo que en principio se pretendió con el Instituto Nacional de Estadística, que sea descentralizado y autónomo, que no dependa del gobierno, aunque sea una institución estatal, para garantizar precisamente la neutralidad en la construcción de los datos. Pero todo eso ha desaparecido. O sea, no tenemos un Instituto Nacional de Estadística. Por otra parte, el gobierno habla de expertos internacionales que están apoyando, pero ya no son los mismos expertos internacionales de viejas épocas, cuando las organizaciones internacionales de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales garantizaban de alguna manera por lo menos ciertos manejos formales, técnicos, y había exigencias en ese sentido. Pero el 2012 sorprendió el aval que dio un personero holandés de una organización internacional que vino a observar precisamente los resultados del censo y dio un aval positivo en un contexto donde no había posibilidades de decir que se hizo un censo, porque era todo un zafarrancho grosero del manejo de un censo que nunca hubo. Entonces ya tenemos un problema también en las organizaciones internacionales. Y ahora, el 2022, no conocemos quiénes son estos señores que llama expertos internacionales. Necesitamos saber sus nombres, sus currículums y su experiencia. Necesitamos saber quiénes son. Porque hoy en día, digamos, toda persona, todo hombre o mujer tiene su precio. Ese es el problema. Y a la medida que tenga su precio, evidentemente es comprable. Y cuando es comprable quiere decir que inclusive ya no podemos tener esperanza ni siquiera en las organizaciones internacionales. Entonces, ¿cuál es la única garantía? Que tengamos una verdadera institución de estadística. Bueno, en el mejor de los casos, lo que es una utopía es que no solamente sea descentralizada, que no solamente sea autónoma, sino que dependa directamente del control social y de la participación social, que haya una selección de profesionales y técnicos garantizados por el control social y la participación social. Lo que está en la Constitución, definitivamente, porque la Constitución dice la construcción colectiva de la política y la construcción colectiva de la ley. Las decisiones políticas pasan a las asambleas, a las dinámicas de decisión y de consenso del pueblo. Pero eso no se ha realizado desde la promulgación de la Constitución. Lo que se ha realizado es un manejo doloso por parte del gobierno y del partido oficialista de lo que se llama el control social y participación social, hasta convertir una caricatura estrambótica y estrafalaria
de supuestas organizaciones sociales y movimientos sociales que avalan todo lo que hace el gobierno y no hacen ningún control social. Muy bien. Entonces, en mejor de los casos sería este resultado. Pero como eso es una utopía, lo que se puede exigir es que se cumpla con lo que debe ser un Instituto Nacional de Estadística. Y eso significa de que se profesionalice el Instituto Nacional de Estadística, que sea autónomo y descentralizado, aunque sea estatal. Muy bien. Entonces, primer paso fundamental es tener este instituto. Si no se tiene este instituto, no puede haber censo. Segundo paso, se necesita hacer no solamente una actualización cartográfica, como hemos venido diciendo en varios escritos y ensayos, por lo menos 2, sino que se requiere una investigación o investigaciones a profundidad de lo que pasa cualitativamente con los desplazamientos y las dinámicas sociales y poblacionales, entre ellas la migración, pero también en lo que respecta a las poblaciones nativas, diferenciando sus propias características, no solamente sociales, urbanas y rurales, sino otras características que tienen que ver con sus historias culturales y territoriales. Entonces necesitamos hacer pues investigaciones a profundidad antes de lanzarnos a un censo. Si no, vamos a terminar en una enumeración completa que puede tener un servicio en el sentido de lo que quieren para controlar los contingentes poblacionales departamentales, provinciales, con objetivos del control electoral. Bueno, pero no se trata solamente de cumplir con este objetivo, sino se trata de cumplir con la continuidad de los censos que exige Naciones Unidas, y esta exigencia es la que tiene que cumplir y está obligado el Estado boliviano y por lo tanto el gobierno actual. Lo que se nota en contraste es una irresponsabilidad muy grande. Inclusive desde el censo del 2001, cuando se debería haber asumido lo que se viene a llamar el muestreo exhaustivo de las poblaciones nativas, que adquirió el nombre inadecuado de censo de las poblaciones nativas. Aunque fue exhaustivo y estaban todas las organizaciones nativas, todas las organizaciones indígenas comprometidas en este censo de poblaciones nativas, en esta enumeración completa de las poblaciones nativas, que además tenía características de construir indicadores, que se lo hizo con el objetivo de apoyar el censo del 2001, a pesar de que en 1994 se contó con esto. El censo del 2001 no asumió la responsabilidad que le otorgó el censo de 1994 para incorporar precisamente lo que ya se tenía como indicadores y datos sobre poblaciones nativas. Lo único que hizo es introducir una pregunta sobre identidad, sobre opinión. Es una pregunta de opinión. ¿Qué opina? ¿De qué identidad se siente que es? Entonces, eso es una pregunta de opinión, y las preguntas de opinión en un censo o en un muestreo tienen un tipo de metodología de control, precisamente porque tienen que ser manejadas en términos de muestreo y de control para lograr estadísticas objetivas, pero no se hizo eso. Si no se introdujo una pregunta de opinión que solo vale como opinión para tenerla como un dato de participación, de cuántos se identifican, pero no podemos usar ese dato como un dato objetivo de qué identidad, cuántos son, a qué corresponde, qué tipo de estratificación y caracterización de identidad, y qué implica precisamente esta identificación en el lugar, en el territorio, en la memoria cultural,
es decir, no se puede usar, pues. Ya el 2001 comienzan con irresponsabilidades en el manejo estadístico y de construcción de indicadores. Entonces, peor, obviamente, como hemos contado, el 2012. Y cada vez es peor, es decir, es más grosero el comportamiento gubernamental en relación a los censos. Entonces, estamos ante una disyuntiva muy grande. No se trata de resolver de manera inmediata este asunto. De lo que se trata precisamente es de asumirlo plenamente como corresponde, científicamente, y además dando el paso que hemos dicho, un Instituto Nacional de Estadística descentralizado y autónomo, profesional y técnico, que esté garantizado por lo menos por el control y la participación social. Después podemos hablar realmente de involucrarnos en un censo con características científicas. Ahora, en el tiempo que se lo haga, mejor cuanto antes, pues. Es decir, los plazos pueden ser el 2023, 2024, quién sabe cuándo, pero lo importante es que se lo hagan cuanto antes, ciertamente, pero con los pasos que corresponden, con la responsabilidad que corresponde, con el manejo institucional y técnico que corresponde. Si no, nos estamos aventurando y estamos metidos en un laberinto político que no tiene desenlace adecuado, que no va a tener un desenlace positivo. No queremos datos que no sirvan, queremos datos que sirvan. Entonces, todos tenemos que ser responsables al respecto. Este es nuestro primer llamado de atención en relación a la disputa política en torno al censo. Las sociedades y los pueblos necesitan estar bien informados sobre lo que significa un censo, en lo que consiste un censo, y además debe formar parte de los consensos y las participaciones posibles de la población en un censo fuera de responder a las preguntas de la boleta censal. Bueno, la población tiene que saber que el concepto de población, que es un concepto moderno, que concibe cuantitativamente a la sumatoria de los individuos que ocupan un espacio, en este caso el espacio nacional, y qué objetivos tiene la población. Uno de los objetivos o una de las incidencias en esta concepción de la población tiene que ver con los efectos masivos y, si ustedes quieren, los efectos estadísticos que ocasionan las políticas de población y las políticas económicas o culturales o de otra índole que inciden en los comportamientos poblacionales. En términos demográficos, la población se conciben tanto las dinámicas demográficas, y esas tienen que ver con el crecimiento poblacional, con la natalidad, la mortalidad, la migración, y en ese sentido de la emigración y la inmigración. Y en lo que respecta a la natalidad, tienen que ver con la fecundidad. Y en lo que respecta a la mortalidad, no solamente tiene que ver con la tasa de mortalidad, sino las tasas específicas de mortalidad, entre ellas las más importantes, las tasas de mortalidad infantil. Bueno, hay otros indicadores demográficos que son muy importantes en lo que respecta a la definición de las dinámicas demográficas en sentido cuantitativo. Pero como la población está vinculada al campo económico, al campo cultural, al campo político, a los distintos campos sociales, entonces se producen también indicadores socioeconómicos, como los relativos a la población económicamente activa, obviamente con
contraste la población económicamente inactiva. De la misma manera, y ahondando en lo que respecta a la composición de la población económicamente activa, se identifican y captan cuantitativamente desocupados en trabajo, activos, pero también que buscan trabajo por primera vez, de otros que se encuentran en circunstancias prácticamente de desocupación. Entonces hay un conjunto de indicadores socioeconómicos que permiten precisamente la cuantificación, la producción de indicadores, es decir, de números índices, y permiten de esta manera el análisis estadístico, el análisis demográfico, el análisis sociodemográfico de las poblaciones. Cosa que ayuda no solamente a la comprensión y al entendimiento de las dinámicas poblacionales, sino también al conocimiento de las dinámicas poblacionales, pero asimismo a buscar instrumentos operativos, decisiones operativas que incidan y beneficien a la población, políticas poblacionales, políticas sociales. Entonces, un censo tiene esa importancia, y en ese sentido la población tiene que saber que un censo no tiene un conjunto de preguntas en su boleta censal, sino son preguntas específicas, metodológicas, que están destinadas a la construcción de indicadores. Y por otra parte, desde 1976 en Bolivia, en los censos llamados científicos, se tiene una boleta de comparación internacional que se tiene que respetar, y se tiene también preguntas metodológicas de carácter específico para las preguntas de índole nacional o regional o local o específico en relación, por ejemplo, a las poblaciones nativas. Y en ese sentido, como dijimos, en la enumeración completa o el muestreo exhaustivo de 1994 sobre poblaciones nativas ayudó no solamente a identificar el caudal de las poblaciones nativas, sino sus propias dinámicas, cosa que debería ser asumido en los censos, pero no se lo hizo. Se sigue con preguntas de opinión, que requieren preguntas de control. Es decir, hay demasiada incidencia política de políticos que desconocen las estadísticas y desconocen la demografía y desconocen el valor de los indicadores, que quieren usar el censo, la boleta censal y los muestreos para fines políticos. Entonces ahí hay una distorsión y una adulteración, además de una irresponsabilidad. Pero volviendo al asunto, lo que nos interesa a nosotros es precisamente una pedagogía demográfica de la población para que entienda y participe abiertamente en el censo, no solamente en términos de su aceptación, sino en términos de su incidencia, inclusive proponiendo temas de interés que pueden ser captados, transformados en preguntas metodológicas, porque no cualquier pregunta puede dar resultados cuantitativos de indicadores. Entonces, todas estas cuestiones son importantes. Entonces, requerimos no solamente un Instituto Nacional de Estadística autónomo y descentralizado bajo la garantía de un control social y participación social, sino requerimos que la población se forme, sea informada y también se eduque en relación a las problemáticas poblacionales y sus dinámicas. No vamos a ir más lejos de esto, porque cuando hablamos de poblaciones
tenemos que hablar no solamente de poblaciones humanas, sino de poblaciones de otros seres orgánicos. Entonces ingresamos de lleno a la ecología. Pero no vamos a entrar en eso. Hemos dejado esto en términos de análisis cualitativo en ensayos que están dedicados a la perspectiva de la ecología compleja. Y lo que queremos decir es que la población, la sociedad, el pueblo tiene que ser muy consciente del el valioso instrumento que tiene en un censo científico, que forma parte de los derechos de información de la población. Tiene que defender sus derechos de información, de buena información y de información cuantitativa adecuada y de información de indicadores. Para eso tiene que plantarse frente a la casta política de izquierda y de derecha que tienen una visión peregrina de lo que significan los censos. Entonces, de esta manera, de alguna manera, asumir una cierta madurez, un cierto uso crítico de la razón y un cierto uso de los derechos en función de su participación y su incidencia en las políticas específicas y diferenciales. En lo que respecta a la movilización, es importante comprender también desde una perspectiva histórico-política el carácter de contrapoder de las movilizaciones, que están íntimamente vinculados a los movimientos sociales. Y como sabemos, hay movimientos sociales cuando hay demandas. Las demandas se convierten no solamente en reivindicaciones, sino se inician senderos, por así decirlo, hacia objetivos y finalidades que adquieren características no solamente concretas, específicas y singulares, sino también de orden político. Es decir, requieren y buscan desplazamientos políticos. Tenemos una larga historia en la historia política boliviana de lo que podemos llamar el desenvolvimiento de los movimientos sociales en contextos determinados y en coyunturas específicas. Y podemos hacer un análisis comparativo de la diferencia que se va notando de los comportamientos de los movimientos sociales en relación a los distintos contextos y las coyunturas. Y también distinguir aquellos movimientos sociales que han derivado en rebeliones y en levantamientos, y otros que han derivado en revoluciones. Bueno, hemos tenido una reciente historia de movimientos sociales que tienen esas características que hemos denominado movilización prolongada, que corresponde al 2000 al 2005 y que han derivado, como ustedes conocen, en un proceso constituyente y en la apertura de lo que debería haber sido un proceso de cambio, es decir, una transformación estructural e institucional que perseguiría lo que se define como horizonte constitucional, que es el Estado plurinacional, comunitario y autonómico. Pero también saben que nada de esto ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es lo que hemos venido mostrando e interpelando desde un análisis crítico, desde una evaluación crítica, un desmantelamiento de la Constitución paradójicamente desde su promulgación del 2009, una restauración del Estado-Nación al que se le cambia solamente el nombre, y una expansión intensiva del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, y una caída abrumadora
en la forma de gubernamentalidad clientelar, que nos ha llevado a una regresión, a la restauración y a la decadencia política, dentro de lo que podemos considerar en la historia política boliviana el círculo vicioso del poder. Muy bien. Lo que eran movimientos sociales han desaparecido porque no hay movimientos sociales, sino organizaciones sociales sin movimiento social, porque los movimientos sociales están vinculados a demandas, y si han habido movimientos sociales están vinculados a las resistencias contra el gobierno de la forma de gubernamentalidad clientelar. Entonces, lo que han habido pues, son pues, las resistencias en relación al gasolinazo, el 2010, han habido las resistencias respecto al conflicto del Tibnis y otros conflictos en defensa de los territorios indígenas, han habido las movilizaciones en torno al Código Penal y han habido las movilizaciones en torno a la defensa del voto y al respeto del referéndum constitucional. Muy bien, entonces ha habido movilizaciones que se distinguen de las otras porque se dan dentro del marco de la decadencia del gobierno clientelar y corrupto. Entonces, esa es la diferencia. Ahora bien, volviendo a otra vez al tema, estamos ante lo que llaman el paro del Comité Cívico de Santa Cruz, apoyado por otros comités cívicos, por otras organizaciones, y del otro lado, en contraste, tenemos llamados y convocatorias y aparentes movilizaciones en relación a la defensa del presidente y de su gobierno, interpretando que lo que ocurre se parece al 2019, cuando no se parece en nada, porque el 2019 es una crisis de implosión que deriva en una continua insurrección que se da a través de las resistencias desde el gasolinazo hasta la defensa del voto y de la democracia y de la defensa del referéndum constitucional, y lo que ahora ocurre es un reclamo de hacer el censo el 2023 y no el 2024. Son contextos distintos. Y obviamente ya se conoce la muletilla ya hartamente desgastada de golpe de Estado, que de golpe de Estado no tiene absolutamente nada. Ya hemos escrito al respecto en la arqueología del concepto del golpe de Estado. Bueno, no se parece en nada. Entonces, no está en tela de juicio la presidencia de Luis Arce Catacora, a no ser por la conspiración del entorno palaciego del caudillo déspota caído en desgracia, apoyado por un sector que tiene que ver con el lado oscuro del poder, con la burguesía de la coca excedentaria y de la industrialización de la cocaína, que sí efectivamente está conspirando abiertamente contra la continuidad y más aún, de manera más clara, contra la perspectiva de que Luis Arce Catacora sea el candidato a la presidencia del 2025. Entonces es otro el tema. Y además no son movilizaciones porque no están vinculadas a reivindicaciones ni a demandas, como hemos dicho, sino son gente manejada por el Estado y obligada o inducida a marchas, que en la mayoría de los casos son marchas de funcionarios públicos y en otros casos son marchas de gente del partido. Eso no tiene nada que ver con una movilización.
Y obviamente hay pronunciamientos de las organizaciones sociales que han dejado de ser tales, porque sus dirigencias son puestas a dedo. Eso ocurre tanto en la CSUCB como en las otras organizaciones sociales, que no cuentan con la cohesión y la estructura de cohesión que da la democracia sindical, por ejemplo. Han sido intervenidos los congresos sindicales y han puesto gente a dedo. Es decir, las otras organizaciones no cuentan, pues, con una representación democrática fidedigna. Son apéndices del partido oficialista y del gobierno, que ahora se encuentra en pugna en tres grupos diferenciados. El grupo que está en el gobierno, que tiene que ver con todo el partido del MAS que apoya la presidencia de Luis Arce Catacora, el grupo del entorno palaciego que quiere volver a toda costa, ¿no?, de una manera desesperada, al poder, y el grupo de David Choquehuanca, que corresponde a un apoyo más, podemos decir, más popular, más de los sindicatos campesinos y de esas características indígenas de la parte andina, sobre todo altiplánica. Y son los tres grupos que están en pugna. Desde una perspectiva de la historia de la movilización social reciente que corresponde a la movilización prolongada, obviamente el sector de Choquehuanca podría ser más interesante en la medida que todavía recupera y contiene cierta memoria de lo que ha acontecido y cierta ansia o interés por recuperar lo poco que queda del proceso de cambio que ha muerto. Pero eso es lo que hay. Entonces aquí no hay una movilización, no podemos hablar de una movilización social. Podemos plantear la posibilidad de una convocatoria, o mejor dicho, de una autoconvocatoria a la movilización social, y por lo tanto, en relación a determinadas demandas que tienen que ver con la defensa de la Constitución, con la defensa de la vida, porque precisamente el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente compartido por neoliberales y neopopulistas, y sobre todo bajo la característica del anterior gobierno clientelar y del actual gobierno clientelar retornado, se ha ampliado, se ha expandido intensivamente de tal manera que están en peligro la Amazonía, el Chaco, los bosques, que están en peligro las cuencas, que están en peligro los ecosistemas y los parques nacionales, ahora invadidos por cooperativistas mineros, por colonizadores, por gente que está explotando de manera destructiva y demoledora, por ejemplo, el Parque Madrid, contaminando con mercurio, acabando con los peces y obviamente con la vida. Es decir, ante esto, ante la necesidad de la defensa de la vida, se requiere una movilización en defensa de la vida. Pero también se requieren otras demandas, el planteo de otras demandas, como por ejemplo lo que acabamos de decir en esta exposición, el derecho a la información. No hay información. No hay información estadística, tampoco hay información de otra clase, por ejemplo, la información que deberían dar los medios de comunicación. Hay más bien desinformación, porque los medios de comunicación están entrabados en esta miseria política de la trivial lucha política entre oficialismo y oposición. Están comprometidos completamente los medios de comunicación, salvo alguna que otra excepción. Y por lo tanto ahí no hay información. Y hay un abuso del
de la adulteración de la comunicación en el sentido de la explotación publicista, propagandística, mercantil, pero por otra parte, en la disminución de la información a noticias totalmente manipuladas y sin sustento. No hay, por ejemplo, periodismo de investigación de ninguna manera. Entonces estamos ante un atiborramiento del público por parte de estos medios que constantemente adulteran y pervierten el espacio de la información. Por otra parte, desde la Constitución promulgada se dice claramente que el espectro electromagnético es propiedad del pueblo boliviano. Al pueblo boliviano nunca se le ha preguntado qué tipo de manejo del espectro magnético se tiene que hacer. Han continuado con el mismo negocio los medios de comunicación y obviamente el gobierno que da los permisos. Y hay una manipulación grosera precisamente de este manejo completamente mediocre. En ese sentido, pues, se requiere recuperar el espectro electromagnético para el pueblo boliviano y se necesitaría una nueva administración, nuevos criterios, si ustedes quieren, jurídicos y reglamentados de lo que tienen que ser los medios de comunicación, que tienen que servir sobre todo para la formación de la gente, para la educación y la información de la gente. Por ejemplo, ahí tenemos pues una necesidad de una movilización donde incluya tanto el derecho a la información estadística como el derecho a la información en general de parte del pueblo boliviano. Muy bien, entonces quedamos en esto, en la necesidad de una convocatoria a la movilización de la defensa de estas demandas sociales.